Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros y ahora vamos a otra entrevista especial, esta vez con Edwin Parrison, un ciudadano de la isla, podemos decir. Parrison es haitiano, pero que ha vivido tanto tiempo aquí, conoce la política de un lado y del otro y los movimientos sociales. Buenos días, Parrison. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. La frontera dominicana siempre ha sido de interés, de preocupación de los medios de comunicación, tanto del lado este como el lado oeste. Y uno de los temas que han salido a relucir en estos días, a la retirada de la MINUSTAH, es el asunto de la seguridad fronteriza. Incluso se habló de que gobiernos como el de Francia están preparando una unidad especial para resguardar la frontera y de una vez comenzaron las reacciones del lado dominicano de que sería una intromisión. ¿Cuál es la realidad sobre ese tema, Parrison? Bueno, lo primero que hay que decir que aparentemente las reacciones salieron de una entrevista o una declaración que dio el embajador dominicano en Haití, el buen amigo Chico Despradel, que fue mal interpretado. Porque él habló de cooperación entre los dos policías y otras personas interpretaron y dijeron que parece que él quisiera sugerir una fuerza binacional, lo cual está totalmente falso, totalmente contrario al espíritu que él expresó en esa declaración. Reaccioné en una entrevista ya por radio sobre el tema, diciendo que la cooperación a nivel policial entre los dos países hace más de 15 años había dado tantos resultados que policías dominicanos fueron a operativos antidrogas en Haití. Igual, agentes haitianos de nuestra unidad antidroga vinieron aquí en la República Dominicana, eso en el marco de un programa que los Estados Unidos auspiciaron que se llamó Huracán, hace más de 15 años. Y si vamos mucho más lejos todavía, vamos a ver que el difunto presidente Balaguer en su contradictorio libro La Isla al Revés, primero propuso una confederación y en el marco de esa confederación entre los dos países propuso la creación de patrullas mixtas a nivel marítimo para controlar las fronteras marítimas y para dar un espacio de cooperación entre policías o unidades armadas de nuestros dos países. Estamos diciendo que cualquier propuesta que tenga que ver con el fortalecimiento de la cooperación entre Haití y la República Dominicana, sin que eso lesione la soberanía, la independencia de cada una de las partes, pues tiene que ser bien recibido, porque es una forma para ambas policías luchar de manera más eficiente en contra del crimen organizado, en contra del crimen transfronterizo. Y ustedes saben que ya desde el 11 de septiembre, el ataque en contra de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el mismo gobierno de los Estados Unidos ayuda a nuestros países a fortalecer la seguridad regional para que no hayan, digamos, puntos débiles en esta región desde donde podría haber ataques terroristas en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, señor Parrison, nosotros valoramos esa posición tanto suya como de autoridades haitianas con relación a la conformación de una policía binacional que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del derecho internacional era una locura solamente proponerla. Pero nosotros vemos... ¿Y nadie lo propuso? No, nadie. Parece que hubo, como usted dice, una interpretación errada de las declaraciones de Chico Despradel. Lo que ha estado siempre el tema bilateral, la cooperación bilateral entre los dos pueblos, pero nosotros vemos una actitud a veces hostil de las autoridades haitianas con lo que tiene que ver con la frontera. Un alcalde, por un pleito entre dos ciudadanos comunes, va y cierra la frontera de Juana Méndez. Cuando amanece revolteada las autoridades haitianas, dicen que no van a entrar los productos dominicanos. Entonces nosotros decimos, bueno, pero de este lado nosotros estamos abiertos a ese intercambio histórico que tenemos con la hermana República de Haití, pero no vemos una reciprocidad de nuestros hermanos haitianos para con nosotros para mantener la armonía de la frontera y de los dos pueblos. Digamos que hay cierta inconformidad en el caso
en la parte haitiana. Por ejemplo, si hablamos de la frontera, de los mercados fronterizos, vamos a ver que los mercados fronterizos hasta ahora son organizados en territorio dominicano, lo cual entonces no da posibilidad a los ayuntamientos haitianos en poder captar algunos recursos. Claro. Entonces, se ha propuesto que, visto que la Unión Europea ha estado ayudando mucho a la parte dominicana, diríamos a ambas partes, porque hay un programa binacional financiado por la Unión Europea con varios millones de euros, pero hasta ahora los mercados construidos han sido del lado dominicano. Entonces, se propone que también se construyen mercados del lado haitiano y que los días de mercados se organizan de manera equitativa. Hay otro problema en la frontera, que es el del lado de Pedernales. Es el problema con los pescadores haitianos que a veces entran en mar dominicano o viceversa, porque me parece que en el caso de las langostas, en el caso de algunas frutas del mar, muy demandados, en hoteles dominicanos, los pescadores dominicanos van a territorio marítimo haitiano. Entonces hay que buscar la forma de establecer mecanismos de cooperación, porque siempre también se dan problemas con la confiscación de parte de militares dominicanos, de los barcos haitianos, de sus motores, y eso ha traído reacciones que no han sido buenas para la armonía en la zona fronteriza. Y me parece que a mí debemos de seguir creando mecanismos de diálogo, de entendimiento, que no sea solamente a nivel de la gran comisión mixta bilateral, eso no funciona. sino esa cosa no funciona. yo entiendo que están haciendo esfuerzo. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? Bueno, anoche justamente estuve en un evento en el cual participó el embajador dominicano encargado de la comisión mixta y dio unas explicaciones lógicas y bien detalladas sobre lo que está haciendo la comisión. Entiendo que sí, que hay una voluntad de avanzar. Pero sin lugar a duda, Parrison y Pedro y amigos televidentes, hay resistencia de lado y lado para armonizar en la frontera, sobre todo en el lado económico. Parece que el interés económico, hay personas, sectores de uno y otro lado que le interesa el desorden fronterizo. Es decir, para nadie es un secreto que la migración, por ejemplo, es hacia la parte oeste, es beneficiosa para un sector específico que es la parte de la construcción. Y es bueno tú tener mano de obra sin documentos y al momento entonces de pagar más barato y entonces también para expulsarlo. Así es. Bueno, hemos tenido varios casos de compatriotas haitianos que después de haber trabajado, entonces llaman a migración para venir a recogerlos. Son casos que se han dado. Pero acabamos, muy mínimos. Sí, pero acabamos de subrayar, de tocar un punto muy importante. Y también anoche en el evento lo decíamos, la mano de obra haitiana hoy día es tan importante para la producción, para la economía dominicana, como lo fue en el 52, en el 1952. Comenzó se firmó el primer acuerdo entre Trujillo y Paul Magloire. Y esto, ustedes saben que estamos en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la masacre y que hay muchas actividades que se están dando en la zona noreste del país. Y es importante que lo subrayamos. 15 años después de esa masacre, el dictador Trujillo ha tenido que desplegar toda su maquinaria diplomática, además de usar los canales diplomáticos para intentar convencer a los dirigentes haitianos. Ha utilizado también chantajes en contra de ellos para poder obtener el número de braceros que hacía falta para lograr el éxito de las zafras dominicanas. Y eso ha seguido durante las administraciones posteriores a la dictadura trujillista. Ya sabemos que Balaguer siguió esa política, Jorge Blanco también lo siguió. Pues esto se había institucionalizado hasta la caída de la dictadura haitiana, con lo cual buena parte de la sociedad haitiana reaccionó porque se entendía que era un acuerdo interestatal que no beneficiaba a los trabajadores y que muchas veces las condiciones de trabajo no eran totalmente dignas
y por eso, por lo menos, se suspendió la renovación interestatal de esos contratos, pero sin embargo se mantuvo el hecho de emplear de manera intensa la mano de obra haitiana ahora en más rubros de producción en la República Dominicana. Han habido acercamientos con el tema de la producción agropecuaria, intercambio para la asesoría, adiestramiento. El y todo asunto eso, del medio ambiente, ¿no? el Estuvimos hablando medioambiental. con... Recientemente vino incluso acá, hace unos meses, el ministro de Agricultura haitiano y se reunió con su homólogo dominicano, Ángel Esteves, y discutían programas de cooperación mixta según las informaciones suyas, cómo ha ido marchando, cuál ha sido la apertura de Haití a esa colaboración que puede darle el gobierno dominicano para que ustedes mejoren su producción nacional y sobre todo el tema medioambiental, que es un gran problema allá en Haití, igual que para nosotros, pero del lado de ustedes es un poquito más crítico. Sí, en efecto, se han dado esos contactos, pero insisto en decir que a pesar de las reservas que hay sobre la comisión mixta, pero que la comisión mixta es el espacio ideal, el espacio De diálogo. ¿Pero de desde diálogo. cuándo está esa comisión mixta? No, desde que yo nací. Sí, No, No han comisionado nada, no. se creó, ¿Todavía? Ok. se No, creó, llevo se 40, creó, sí. Ah. se creó en el 1996. Wow. Sí, yo era chiquitito. No, digo, fue en el... Fue Leonel que la creó en el 97. Fue realmente Balaguer. Fue Balaguer y En le una dio visita- forma a Leonel. En una visita Claro. a la República Dominicana del presidente, del difunto Y no ha presidente salido Preval. una sola acción. No. Una. Han firmado varios acuerdos. Ahora no hay se han que ver, cumplido. hay que ver la aplicación de esos acuerdos. Pero Va a ser difícil ahora, verla. sí, ahora lo que hace falta es que tenemos administraciones nuevas, entre comillas nuevas, porque ya tienen cierto tiempo. Sí. Y todavía, durante esas administraciones, Moïse en Haití y Medina en la República Dominicana, no se han reiniciado los trabajos de la comisión mixta. Entonces, entiendo que hace falta que desde la presidencia en ambos países se decida lanzar de nuevo los trabajos. Va a tener que subir la alta para lanzarla, a ver si funciona. Entonces, usted sabe que en República Dominicana siempre hay nerviosismo según vaya la política interna, hay que decirlo, y se conjugan las protestas que está encabezando el movimiento o el partido político Petit de Salín, con una fortaleza ahora con la Balaz, que también ha decidido participar en las protestas que se realizan en Puerto Príncipe y otras ciudades importantes de Haití. Y entonces eso se conjuga con la retirada de la MINUSTAH y hay ciertos requemores de qué va a pasar en Haití. ¿Cómo está la situación? La gente está protestando, sobre todo por unos nuevos impuestos que comenzó a aplicar el presidente Moïse. Sí, en efecto hay una situación muy preocupante en Haití, porque el presupuesto de este año ha sido rechazado por buena parte de la población, de la sociedad civil y aún de expertos economistas. Entonces, el gobierno se ha encontrado en una situación bastante difícil, que no ha podido dialogar con la oposición y por eso la oposición ha tomado las calles. Entonces, hemos tenido manifestaciones tras manifestaciones. Hoy hay un llamado a otra manifestación y eso va a ser, digamos, estratégicamente elaborado porque van a salir de 8 puntos distintos de la ciudad capital. Y día tras día se llevan más gente, se participan más gente en esas manifestaciones y todo el mundo ha estado aconsejando pues, al gobierno, presidente y primer ministro en ir fortaleciendo su capacidad de diálogo con la oposición. Hasta se habla ya de un nuevo gobierno, de la conformación de un nuevo gobierno. Con participación de la oposición. Con la participación de la oposición. Entonces todavía no sabemos si los dirigentes van a acogerse a esa decisión para por lo menos calmar las tensiones y permitir que el gobierno pueda cumplir con algunas de las tareas que ha emprendido. Pero con la salida de MINUSTAH, allá internamente la correlación de fuerza, la gente, la protesta o el pueblo haitiano ya estaba lo suficientemente fortalecido
para dialogar y ir a debatir sus diferencias en los organismos correspondientes. Sí, bueno, ¿Usted cree que la MINUSTAH debió permanecer por más tiempo? hace tiempo que se está pidiendo la salida de la MINUSTAH. Hace tiempo. ¿El gobierno porque- haitiano o la sociedad No, haitiana? la sociedad haitiana. La sociedad haitiana. La sociedad haitiana. Porque de algún modo es una lesión a nuestra Claro. soberanía de tener unas tropas extranjeras, aunque sea para ayudar en la estabilización de nuestro país. Entonces, todo el mundo entiende que es oportuna, que la salida es oportuna, por un lado. Pero por otro lado, lo que se ha hecho es, aunque esa decisión no ha gozado de la unanimidad, pero de todos modos se ha creado una nueva fuerza militar. Así que... Ya es una realidad. Ya es una Sí. realidad. Ya están en las calles. No están en las calles. Están Van en a, entrenamiento. van a hacer su primera salida formal Ahora. el 18 de noviembre. Ok. Sí. Yo creo que van a tener que Pero, sacarla antes pero, con esa van, pero van a manifestación. encontrar un pueblo movilizado, sobre todo en la capital. Sí, sobre todo en la capital. Y lo están haciendo de manera muy prudente porque entienden que tampoco la idea de volver con las Fuerzas Armadas, con el ejército, No resuelve el problema. no resuelve el problema y tampoco ha sido vista con buen ojo, con buenos ojos por buena parte de la población. Mire, don Edwin, casi estamos terminando este programa, pero no puedo yo dejar que usted se nos vaya sin preguntarle el tema de los nacionales haitianos que viven en República Dominicana, que comenzaron un proceso con la apertura del gobierno dominicano de aquel Plan Nacional de Regularización, y ellos se quejan de que todavía, aún inscritos aquí, no han podido completar el proceso por la falta de documentación que le tiene que dar el gobierno haitiano. Usted en un momento determinado sirvió hasta de mediador y fue un enlace importante para esta situación. ¿Cómo va marchando eso? ¿Cuál es el interés o la voluntad que tienen las autoridades haitianas de dotar a los ciudadanos haitianos que viven aquí, que han solicitado esa documentación, para que puedan convivir con nosotros aquí de manera legal, como hemos querido y han querido las autoridades? Sí, bueno, en efecto, el gobierno por lo menos ha hecho un gran esfuerzo para poder otorgar los documentos que hacen falta, pero todavía, visto la demanda que hay, entiendo que tienen que hacer más esfuerzos, por un lado. Por otro lado, siempre lo hemos dicho desde el principio del plan de regularización, que hay un grupo, por ejemplo, los antiguos trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar, que son antiguos cortadores de caña, que son pensionados por el Estado Dominicano, reciben un chequecito. Esas personas, lo que les correspondía era una suerte de amnistía migratoria, porque ya están en la República Dominicana por años. Y la contradicción es que reciben un cheque del sistema de pensión dominicano, del Estado. Del Estado y al mismo Sin tiempo documentación. y al mismo tiempo tienen una situación migratoria indefinida. Así que hay que comenzar por ahí. Personas que están en esa situación o personas que han podido probar que ya tienen 20, 25 años viviendo en la República Dominicana, que se les facilite la vida, que no tienen que complicar su solicitud de residencia, comprobar. Es que eso podría ser violatorio a la Constitución nuestra, señor Paraizón, porque la Constitución nuestra dice en cuáles condiciones usted es ciudadano dominicano. Por No nacimiento. estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando esencialmente residencia. de residencia, que se les dé un estatus migratorio definitivo, que no tienen que pasar, no tienen que pasar, pero ¿y cómo Aunque sea un acta de y cómo cobran nacimiento, un cheque? ¿Y cómo porque cobran el un Estado cheque? Dominicano no le puede decir que usted se va a llamar ahora Pedro Jiménez. No, yo Entonces, entiendo. eso sería eso. Yo entiendo, pero acuérdense que cuando se hacían los contratos, se les daba una tarjeta del CEA, un carnet del CEA. Y con ese carnet han vivido toda la vida. Han vivido toda la vida. Sencillamente ahora es regularizar su situación migratoria. Bueno, con Edwin Parkinson podríamos pasar horas 7 programas. hablando, porque él ¿Cómo no? sabe de la vida dominicana y sabe de la vida
haitiana. Parrison, muchísimas gracias por aceptar Con mucho la gusto. invitación y entonces luego estaremos hablando más ampliamente de ese y otros temas. Que nos queda pendiente para una segunda entrevista la inversión del gobierno chino en Haití. Ah, sí, ¿Qué cómo tan no, cierto cómo no. puede ser eso? Pero eso es bien amplio. Y la situación de los dominicanos en Haití. En Haití. Sí, Correcto. también que hicimos un trabajo en febrero Sí. pasado también Correcto. allá en Puerto Príncipe. Bueno, Parrison, muchas gracias y a ustedes amigos de Despierta RD, muchísimas gracias. Mañana temprano, de nuevo el equipo a A las partir de 6. las 6 de la tarde. Pedro, Feliz resto del día para todos. de la mañana.